nacional, mitigación del cambio climático, a cargo del director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables SER Colombia, Germán Corredor Ávila. Bienvenido. Buenos días a todos y quiero agradecer muy especialmente a la Gobernación y a los organizadores de esta convención que reviste gran importancia dado pues las dificultades que ya hemos visto y que los panelistas nos han mostrado con claridad en las exposiciones anteriores. Mi presentación está orientada a presentar el impacto que pueden tener las energías renovables. Desde la Asociación de Energías Renovables SER Colombia, de la cual soy el director, pues hemos analizado y evaluado estos temas y por supuesto es de nuestro interés impulsar el desarrollo de estas energías, pero obviamente entendiendo el impacto y el enfoque de cambio climático que es fundamental. Voy a empezar hablando de algunos temas que seguramente ustedes ya conocen, pero desde el punto de vista del contexto es importante tener en cuenta y lo voy a pasar muy rápidamente. Obviamente la concentración de CO2 en la atmósfera, y estos son datos dramáticos como los que vimos anteriormente, supera en 1,7 veces el promedio de los últimos 800.000 años. Sobre esto hay información de muchos años y evidentemente estos datos aterran respecto al tema del cambio climático. Si ocurriera un cambio en la temperatura y alcanzara un 1.5 grados con respecto a lo que teníamos hacia los años mitades del siglo pasado, obviamente tendríamos ya un problema grave y catastrófico y posiblemente irreversible. Para esto, para lograr que no lleguemos a ese nivel, se requiere descarbonizar la economía en un 45-50% hacia el año 2030, es decir, ya. Los temas del Acuerdo de París, pues obviamente los conocemos, se requiere evitar ese incremento de la temperatura. Los países se comprometieron a hacerlo, unos en mayor medida que en otros. Los NDC, que son los compromisos que cada país estableció para reducir sus emisiones. Hay una meta global de fortalecer la resiliencia. Todos estos elementos son importantes, pero obviamente no tienen incidencia si no se llevan realmente a la práctica. La conferencia del 2021 y del 2026 en Glasgow, respecto, digamos, a Colombia, obviamente han tenido impacto, han tenido algún desarrollo. El país espera reducir un 51% de sus emisiones en el 2030. Se han firmado algunos créditos, hay recursos internacionales de parte de organismos bilaterales y de países que apoyan este tema. Hay una cantidad de acuerdos, de pactos, que evidentemente apuntan en la dirección correcta, pero que simplemente son puntos de partida para lograr las metas. Digamos, en términos de la contribución determinada a nivel nacional, que es lo que se llama NDC, hay por lo menos 200 medidas y acciones para mitigar adaptación, medios de implementación, etcétera, como ya vimos, y hay una serie de actores involucrados, ministerios, ONG, sector privado, academia, etcétera, que deben articularse, deben efectivamente iniciar esas acciones para que estas metas sean posibles. Ahora, en el largo plazo, el E2050
es un instrumento de política que definió unas metas a más largo plazo, entre ellas ser un país carbono neutral en el 2050, reducir las emisiones de gases en un 51 y cero deforestación en el 2030. Esto ya se ha hablado suficientemente y obviamente existen planes para lograrlo, para implementarlo. Ahora bien, digamos desde el punto de vista del actual gobierno, está recién instalado, han planteado en sus planes y en sus programa una serie de ideas un poco más profundas, si se quiere, en estos temas y que esperamos que de alguna manera se concreten en acciones. Se plantea transitar hacia una matriz energética diversificada basada en nuestras potencialidades de energías renovables. Se espera que el modelo sea incluyente, justo, el modelo energético, y obviamente en este escenario el sector energético y las energías renovables serán un protagonista fundamental en el tema del cambio, de la mitigación del cambio climático. Se plantean otras serie de medidas en términos de movilidad que utilicen otras fuentes diferentes a los combustibles fósiles, hacer el desarrollo de trenes, etcétera, y mucho basado en el tema del conocimiento y de la ciencia. Esto se ha planteado en términos programáticos y lo que esperamos es que esto se concrete, obviamente. Estamos esperando el plan de desarrollo y esperando las acciones de cada uno de los ministerios involucrados para ver cómo se articulan estas medidas que definitivamente son absolutamente necesarias si no queremos que la situación interna del país y la contribución del país a la situación mundial se vea opacada. Hay medidas para las zonas no interconectadas en términos de electricidad, en términos de eficiencia energética. Todos estos, digamos, puntos me parece que están orientados o bien orientados, bien encaminados, pero repito, hay que concretarlos. El gobierno pasado dejó al final de su gobierno un documento COMPES que planteaba una serie de pilares orientados a la transición energética y que yo creo que también hay que retomar en el sentido de avanzar en la dirección que se requiere. Ahora, desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, esto quizás ya se mencionó, en términos mundiales o globales, la generación de energía eléctrica emite más o menos el 25% de las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Otros sectores, entre ellos indirectamente el sector energético, emiten el 10%, está el sector industrial, 21%, transporte, 14%, y el sector agricultura y forestal, un 24%. Ahora, en términos de comparativos, Colombia, digamos, en términos de emisiones per cápita, no es de los más contaminantes o de los países que más emiten. Estamos en un lugar bastante bajo en relación a países desarrollados o países productores de combustibles fósiles. La participación en Colombia es que el sector energético representa el 30%, esta misma gráfica la veíamos anteriormente, pero en detalle el sector energía es el 30.7% de las emisiones en el caso colombiano. Ahora, ¿qué pasa con las energías renovables? Obviamente hemos oído hablar de que las energías renovables, sobre todo las no convencionales, entre las cuales están fundamentalmente la energía eólica, la energía solar, la geotermia, la energía de la biomasa, la energía de los mares, son claves para la transición energética. Esto lo han dicho todos los expertos del mundo y consideran que es un paso que hay que dar, dado que el sector energético contribuye en forma importante a la emisión de gases de efecto invernadero. En el caso colombiano es la energía eólica y solar las que más desarrollo han tenido. En términos mundiales,
digamos, Colombia se presenta o se considera de alguna manera un líder, por lo menos en la región latinoamericana, en términos de la transición que se debe hacer hacia energías limpias. Esto fundamentalmente porque nuestra matriz eléctrica, por ser fundamentalmente hidroeléctrica, es relativamente limpia. En la región, Colombia está dentro de los países con mejor puntaje en este índice de transición energética que saca el Fondo Económico Mundial. Estamos con 66 puntos, que es bastante bueno, es el tercer país después de Uruguay y Costa Rica en este índice de transición energética. Este índice incluye variables como crecimiento, sostenibilidad ambiental, acceso a la seguridad energética, nivel de preparación a la transición, etc. Suerte que Colombia está bien porque tiene toda una serie de políticas, porque vimos las metas que hay una serie de documentos, hay una serie de hojas de ruta en diferentes aspectos que nos colocan en este lugar, pero yo insisto, nos falta todavía llegar más a la realidad. La eficiencia energética y las energías renovables obviamente son pilares de la transición, esto lo dice el IRENA, que es el Instituto de Energías Renovables a nivel mundial. El uso de estas energías puede proveer el 90% de la mitigación en el sistema energético para el 2050, por eso es tan importante. Y el ahorro en términos de reducción por contaminación sobre el clima puede ser de hasta 4,2 trillones de dólares cada año para el año 2030. O sea que, según este organismo, la energía renovable debe crecer a un ritmo 6 veces mayor para que el mundo comience a cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Estamos lejos todavía. Hay que hacer mucho más en términos de energía renovable en el mundo y, por supuesto, en Colombia. Son muchos los beneficios que traen las energías renovables. En términos de empleo, por ejemplo, obviamente durante la década de transición, digamos de aquí al 2030, se espera que haya entre 25 millones de empleos adicionales que puede producir esta industria. Por supuesto que este empleo es fundamentalmente en la producción de equipos para el sector. Y precisamente Colombia no es un gran productor de equipos. Los equipos de la energía renovable, eólicos, solares, hoy en día se concentran fundamentalmente en China. ¿Cómo reversar esto? Es un reto enorme que tienen los países de nuestra región, de América Latina, para lograr que en el país se produzcan equipos y instrumentos necesarios para el desarrollo de las energías renovables. Ahora, para las zonas no interconectadas, es una alternativa clarísima el tema de las energías renovables. Colombia ha hecho, yo diría que esfuerzos por lograrlo, pero estamos todavía lejos. La capacidad instalada hoy en día es escasamente 41.000 kilovatios, que representa apenas el 14% de la capacidad instalada en estas zonas. Nos falta el 86%, tenemos muchísimo que hacer y además tenemos todavía casi 500.000 familias que no tienen energías renovables. Es decir, si bien 13.000 ya la reciben, pues nos falta un montón. Entonces, digamos que la electrificación de la matriz energética es clave para lograr estos objetivos. Los sectores que están señalados con una flecha roja son aquellos sectores que tienen muchísimo más potencial de electrificación, fundamentalmente el transporte, y ahí hay un reto gigantesco para el país de cómo avanzar de una manera más acelerada en la electrificación del transporte. Los edificios, la construcción en Colombia no ha involucrado, no ha incorporado los desafíos de la eficiencia energética todavía y tenemos todo un reto enorme para mejorar esta situación, plantear que las nuevas construcciones se alimenten en buena parte de paneles solares, etcétera. Hay todo un desarrollo tecnológico por hacer hacia el futuro. Y por supuesto la industria. En la industria tenemos todavía un enorme potencial por mejorar la eficiencia, por mejorar
las fuentes de energía, por cambiar las fuentes de energías fósiles por energías limpias. Y los beneficios de esta electrificación son claros: reducciones de emisiones, más económicas, uso eficiente por eficiencia, empleo, digitalización, etcétera. O sea, es clarísimo que la electrificación de la matriz energética es una necesidad para el país en vista de todo el tema de mitigación del cambio climático. Ahora, hay electrificación directa, indirecta. Aquí se mencionan algunos casos en transportes y edificios de industria, pero todo esto está por desarrollar. Ahora, ¿cuál es la contribución del sector en la reducción de emisiones? Esto ya es real, digamos, o es lo que ya el país ha avanzado. Hoy en día tenemos más o menos 3.123 megavatios de proyectos contratados de energías renovables no convencionales. Esto representa un beneficio para más de 3 millones de personas en términos equivalentes y más de 1.800.000 toneladas de emisiones evitadas. Esto es, digamos, el impacto que podrían tener estos proyectos que ya existen, que están contratados, ya existen, digamos, en términos de contratación, pero que todavía no han entrado en operación. Se espera que lo hagan en los próximos 2 o 3 años. De suerte que ese es el potencial ya identificado y real. En el segundo renglón ya tenemos lo que está conectado, ¿cierto? Lo que ya está operando y, por supuesto, los beneficios en términos de energía ahorrada y kilovatio frío, en fin, en diferentes sectores. De suerte que el sector de energías renovables ya está en el país, ya ustedes lo ven proyectos en muchos sitios, en pequeñas industrias, en pequeños comercios, tenemos paneles solares, las plantas eólicas de La Guajira ya inician su construcción, y en fin, tenemos todo un desarrollo, un interés, un entusiasmo muy grande en el país por desarrollar estos proyectos. Hay las subastas que se hicieron hace un par de años, ya dejaron unos contratos firmados, pero la verdad y la realidad es que los proyectos todavía, la mayoría, no están en operación. El reto, por supuesto, del sector eléctrico es lo que se ha denominado la transición energética limpia, justa e inclusiva, que quiere decir fundamentalmente que sea con energías renovables, que sea justa en el sentido de que todas las comunidades y los sectores se beneficien de esta transición, e inclusiva con la participación de cada vez más sectores. Ese es el propósito. Y los retos para lograr esto son de diverso tipo. En primer lugar, aprovechar las potentes sinergias entre eficiencia energética y energías renovables. Las energías renovables son la fuente de energía, son energías limpias, pero la eficiencia energética es un enorme motor para garantizar mejores resultados. ¿Por qué? Porque la eficiencia energética es simplemente aprovechar la energía de mejor manera sin desmejorar la calidad que se requiere en todos los procesos, tanto de la vida doméstica como industrial o comercial. Obviamente, planificar el sector o pensar que el sector requiere una elevada proporción de energías renovables. Nosotros como asociación consideramos que al año 2030 por lo menos el 30% de nuestra matriz eléctrica debería ser de energías renovables no convencionales. Y si se logra más, pues mejor para el país. Esto es un reto gigantesco, porque de lo que estamos contratados hasta ahora llegaremos en los próximos 2 o 3 años a un 12%. O sea, llegar al 30% en 8 o 7 años es un reto bastante grande, requiere de mucho apoyo del Estado, pero también de mucha participación del sector privado, que finalmente es quien hace las inversiones. Obviamente, el aumento de la electricidad en el sector transporte, edificios, industria que veíamos anteriormente es un tema que hay que profundizar.
La movilidad eléctrica en el transporte es clave. Se hizo una ley hace un par de años que dio algunos incentivos, algunos disminución en el IVA a los carros eléctricos, pero todavía estos vehículos no son competitivos o tienen el precio muy alto comparado con otros tipos de combustibles. Ya como lo vimos aquí en Medellín, se está hablando de prohibir el uso o la venta de vehículos a gasolina. Yo creo que eso tiene que ir acompañado de un proceso mucho más amplio a nivel nacional, pero eso quiere decir que hay una preocupación muy grande sobre el uso de combustibles físicos en el sector transporte. Se requiere de un plan articulado, bien diseñado, que discrimine entre diversos modos de transporte para hacerlo efectivo. Se necesita innovación, se necesita conocimiento. Colombia, que ha incursionado desde hace relativamente poco en estas tecnologías, todavía no tiene suficiente capacidad, digamos, profesional, tecnológica, de tecnólogos, de expertos en estos temas, y se requiere aumentar esa capacidad para poder ser capaces de enfrentar estos retos. Armonizar las estructuras económicas y la inversión con la transición. Esto es simplemente tener en cuenta que los proyectos impactan en las comunidades, impactan en las regiones positiva y negativamente, y esto no se puede hacer sin tomar en cuenta a las comunidades que habitan el territorio. En términos, mirar el contexto de las energías renovables, en qué va el mundo y en qué vamos en Colombia. Digamos, en términos de nueva capacidad instalada en el mundo, digamos que en el último año la capacidad, en 2021, la capacidad instalada creció un 6% respecto al 2020. De los 295 gigavatios adicionales que se instalaron en el mundo, 230 fueron solares y eólicos. Es decir, gran parte de la adición de capacidad eléctrica instalada en el mundo ha sido de energías renovables. Sin embargo, hubo una disminución en el 2020 de la tasa de crecimiento que se venía dando en el 2020, fundamentalmente debido a lo que se planteaba acá del aumento de costos de la logística, del transporte, de la escasez de contenedores, etcétera, que frenó un poco la inversión. Además, la pandemia en la China hizo que muchas de las fábricas de equipos disminuyeran su producción por el aislamiento que ha definido el gobierno chino, y por lo tanto también eso ha hecho frenar un poco la inversión. Aquí vemos de las tecnologías, las dos primeras, PV fotovoltaica, eólica e hidro y bioenergía. Las dos de eólica y solar son evidentemente las que más han tenido crecimiento. Ahora, China, que es el país que también más consume carbón en el mundo, paradójicamente también es el que más está haciendo inversión en energías renovables. Otros países que han contribuido al crecimiento de proyectos renovables son España, Francia, Polonia, Alemania. Ahora, hubo una pequeña disminución de la eólica y un aumento de la solar, digamos eso en el último año. Estos son los programas, digamos, ya visto en perspectiva desde el año 2010, todo el crecimiento que evidentemente ha sido exponencial de las energías renovables. Hoy la capacidad de renovables es más del doble que en el año 2011, y las tecnologías diferentes a la hidráulica, han crecido 5 veces. Por regiones, pues Asia, Europa y Norteamérica son los líderes, más que América Latina, los líderes en instalación de energías renovables. Estas son proyecciones hacia los próximos 2 o 3 años. Se espera un crecimiento del 8% de ese orden
en términos anuales, lo cual es importante. Sin embargo, cuando uno ve hoy la matriz energética mundial, las energías renovables no convencionales todavía representan una pequeña porción de la matriz. Estos son los costos. Como ustedes ven, en el año 2020-2021 incluso hubo un crecimiento de los costos por las razones que ya se han mencionado, y se espera todavía que ese crecimiento llegue este año y posiblemente se estabilice hacia el año 2023 y siga su tendencia a la baja que ha llevado desde hace muchos años. Esa es la expectativa y ojalá se dé, porque esa es digamos, la forma en que estas energías pueden realmente penetrar a nivel mundial. Ahora, ¿qué ha pasado en el país? Nosotros, digamos, en términos de compromisos de descarbonización, hablamos de la carbononeutralidad hacia el año 2050. ¿Y eso qué significa para lograrlo? Obviamente, lo primero es que para ser un país carbono neutral se requiere que las renovables, fotovoltaica, eólica y otras, ocupen una porción muy grande de nuestra matriz energética. La hidro va a seguir siendo importante, pero tenemos en el 2050 que eliminar básicamente de la matriz eléctrica la generación con gas y carbón. Y esto pues hay que hacerlo de una manera cuidadosa. Obviamente hay unas inversiones históricas de generación térmica, gas y carbón, que obviamente hay que mirar cómo se van desmontando en el tiempo y si esto es posible. Necesitamos la hidro, necesitamos la biomasa, que son energías que le dan respaldo a las otras fuentes como la eólica y la solar. Esto es una gráfica que mostraría qué se necesita o a dónde deberíamos llegar en el 2050. Ahora, en este momento en que estamos, hoy, pues hoy las energías renovables prácticamente no se ven allá en la matriz. Son las dos cachitos de arriba que toca ampliarlos para que se alcance a ver el número, y obviamente seguimos siendo hidráulica y térmica. Solo la solar y la eólica representan del orden de 190 megavatios, la solar, la cogeneración unos 160 y la eólica ni siquiera se ve. Las únicas plantas eólicas que hoy generan pues son la de Jepirachi, que es de EPM, que lleva ya 15 años o 20 años, y las que ha entrado hoy Isagen, que son de un tamaño menor. De suerte que todo está por hacer. Hoy Colombia, podemos decir que tiene energías renovables, pero por las hidroeléctricas que tenemos desde hace muchos años. Por las no convencionales nos falta todavía ponerlas en funcionamiento. En términos de recursos distribuidos, es decir, de pequeña escala, se ha avanzado. Evidentemente, tenemos alrededor de 170 megavatios a pequeña escala de solar e hidráulica, de pequeñas centrales hidroeléctricas. Ya es una cifra interesante, pero todavía muy pequeña con respecto a la matriz eléctrica total, es decir, eso representa apenas el 1% de los 18.000 megavatios que tiene el sistema interconectado nacional. Digamos, las que están en operación, aquí se muestra en qué se dividen. Hay una serie, esta letra AGPE significa proyectos de autogeneración a pequeña escala, que son los proyectos que instalan en las fábricas, en las industrias, en las residencias, que pueden tener excedentes, es decir, pueden generar ventas a la red, que son los de color azul. Pueden haber sin excedentes, que son simplemente para autoconsumo y que no venden a la red. Esta es una distribución de lo que tenemos hoy en día, que repito es muy pequeño con relación a toda la matriz eléctrica del país. Ahora, que estamos a puertas de ampliar esa capacidad, sí. Los proyectos que se asignaron en las subastas, estos son los de la tercera subasta, son del orden de 796 megavatios.
En la primera subasta se asignaron unos 1.600 megavatios y estos proyectos están en proceso de construcción. Algunos con los equipos ya en puerto, otros en proceso apenas de terminación de su licenciamiento ambiental, especialmente por las consultas previas. Otros están en proceso ya de cierres financieros, etcétera. Pero ninguno de estos proyectos está operando. 2023, 2024 esperamos que empiece ese proceso de instalación y operación de estas plantas. Esto es muy importante porque evidentemente no es solo desde el punto de vista de cambio climático ni desde el punto de vista de la importancia de las renovables a nivel ambiental que se necesitan estos proyectos, sino también desde el punto de vista energético. Estos proyectos se requieren para atender la demanda futura del país. Obviamente su propósito es generar energía eléctrica. El atraso de Ituango o un mayor atraso de la segunda fase de Ituango y el atraso de estos proyectos podría ponernos en aprietos hacia el año 2025, 2024, si hubiera un fenómeno del Niño como los que hemos vivido en épocas pasadas. De suerte que es muy importante lograr que los proyectos entren en operación. Tienen algunas dificultades, repito, sobre todo en el tema del licenciamiento ambiental. Aquí se muestran los proyectos que la UPME, la Unidad de Planeación Energética, les ha aprobado conexión y ya tienen entonces la posibilidad de conectarse al sistema y uno esperaría que tengan muchos de estos, la mayor parte, una real posibilidad de concretarse y de construirse. Hay 15,5 gigavatios de proyectos de fuentes no convencionales. Eso es casi un 80% de la capacidad instalada del país. Repito, la capacidad instalada es casi 18 gigavatios. O sea, tener 15,5 en proyectos con conexión aprobada es muy importante. De esos, 12 gigavatios son solares y 3,2 eólicos y un número pequeño de biomasa y pequeñas centrales hidroeléctricas. ¿En qué época están pensados que deben entrar esos proyectos? Ahí están las fechas, la mayoría en 2023 y 2024, algunos van hasta el 2027. Ahora, en el cuadro de la izquierda se muestran en qué departamentos están esas conexiones: Córdoba, La Guajira, Atlántico, Santander, Bolívar, etcétera, son los que representan mayor número de proyectos. En Antioquia también hay un número importante, hay 536 megavatios con conexión aprobada. De suerte que este es un panorama alentador en la medida en que hay un interés enorme de desarrolladores de proyectos por hacer proyectos y ponerlos en marcha. Obviamente no creemos que los 15 gigavatios se vayan a desarrollar, pero si se desarrollara la mitad estaríamos en buen camino. Ahora, esto es lo que ya está aprobado, pero este año la UPME cerró un proceso de solicitudes de nuevas conexiones bajo un nuevo esquema que definió la CREC y resulta que se recibieron solicitudes de conexión por una cifra de 56 gigavatios. 56 gigavatios, o sea, casi el triple o algo más del triple de la capacidad instalada total actual del país. Es un número gigantesco, realmente fue una sorpresa incluso para la unidad de planeación el haber recibido tantas solicitudes, pero lo que muestra es que hay muchas personas, empresas intentando hacer proyectos. De esos proyectos la mayoría son solares, 43,7 gigavatios solares. Se recibieron unas 800 solicitudes, ¿no? 693 fueron solares, eólicas fueron 68 y otros proyectos de gas natural, hidráulicos, GLP, carbón incluso, pero evidentemente la mayoría de proyectos, esto es abierto para todas las tecnologías, fueron de energías renovables no convencionales.
eólicos y solares. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que evidentemente hay, como decía antes, un gran apetito por hacer proyectos. Por supuesto que estos 56 gigavatios no caben en la red, no es posible conectarlos con la capacidad actual de la red de transmisión del país, pero sí la UME calcula que se le puede dar concepto favorable a unos 10 gigavatios. 10 gigavatios acá y 15 que venían de antes son 25 gigavatios potenciales para el desarrollo de energías renovables. Y con esto pues sí creemos que podemos lograr las metas hacia 2030. Obviamente, siempre y cuando se le dé, como ha planteado el gobierno, una facilidad y se aceleren los procesos y las gestiones que requieren estos proyectos para llevarse a cabo. Los proyectos requieren licencia ambiental, los proyectos requieren una logística, los proyectos requieren importaciones, los proyectos requieren las exenciones tributarias que define la ley y todo eso son trámites que a veces demoran muchísimo los proyectos. Esperamos que se faciliten estos procesos para que efectivamente en un tiempo corto se hagan realidad el tener una matriz energética mucho más renovable y de esa manera contribuir efectivamente a la mitigación del cambio climático. De suerte que ese es el reto enorme de las energías renovables y el aporte que pueden hacer a esta situación que está viviendo la humanidad y que por supuesto Colombia no es ajena. Muchísimas gracias.